Caso complejo que tiene profundamente dividida a la ciudad de Canton, a unos 23 kilómetros de Boston. Karen Reed está acusada de asesinar a su novio, el agente de la policía John O'Keefe, la madrugada del 29 de febrero de 2022. O'Keefe y Reed eran pareja desde hacía unos 2 años. O'Keefe, agente de la policía de Boston con más de 16 años de servicio, estaba al cargo de sus sobrinos tras la muerte de sus padres. Karen Reed, profesora de la universidad y analista financiera, se había mudado a casa de O'Keefe hacía poco. La familia Albert, propietarios de la casa donde apareció el cadáver de O'Keefe, con profundos lazos en la policía, tanto de Canton como de Boston. Brian Albert, antiguo sargento de policía y amigo íntimo de Michael Proctor y Brian Hegesen, que también estuvo en la fiesta. Su mujer Nicole Albert es hermana de Jan McCabe, amiga de John O'Keefe y Karen Reed. Jennifer McCabe, hermana de Nicole Albert y amiga de O'Keefe, estuvo en la casa aquella noche con su marido. Más tarde su hija Alison McCabe llevó a Colin Albert, sobrino de los Albert, a la fiesta poco después de las 12 de la noche. Descubrió el cadáver junto con Karen Reed y Carrie Roberts sobre las 6 de la mañana. Según la defensa, la considera encubridora basándose en la búsqueda en Google, cuánto se tarda en morir de frío, hecha a las 2:27 de la mañana, aunque según ella la hizo cuando descubrieron el cuerpo, a petición de la señorita Karen Reed. Michael Proctor, agente estatal, dirigió la investigación bajo supervisión del sargento Yuri Buchanan. Fue despedido por sus acciones durante la investigación y debido a unos mensajes que envió con su teléfono personal a amigos, familiares y colegas hablando mal de la acusada. Carrie Roberts, amiga de John O'Keefe y Jan McCabe, estaba presente en el momento de encontrar el cadáver. Asegura que no oyó a la Karen decirle a la McCabe que buscase sobre hipotermia. Brian Higgins, agente federal, amigo de O'Keefe y Brian Albert, estuvo tanto en el bar como en casa de los Albert. Según él, Karen Reed lo besó unas semanas antes, y habían intercambiado algunos mensajes flirteando. Yuri Buchanan, sargento de la Policía Federal, con una amplia experiencia, principal investigador del caso y supervisor del agente Michael Proctor. Fue sancionado por la policía por su mala supervisión del agente Proctor. Lucky Loughran, conductor de una máquina quitanieves, estuvo trabajando en Fairview Road la noche de los hechos. Este declaró en el juicio que no vio ningún cuerpo en el jardín. Esta declaración no aparece en ningún informe del inspector Proctor. Según el GPS de la máquina, lo sitúa en dicha dirección a las 2:30 de la mañana. Ocurrido el 29 de enero de 2022 en Canton, a unos 23 kilómetros de Boston, estado de Massachusetts, Karen Reed fue acusada de atropellar a su novio, John O'Keefe, con su todoterreno y dejarlo morir en la nieve. La noche del 28 de enero salieron a tomar unas copas con unos amigos al centro de Canton, después fueron invitados a una fiesta en la residencia de un ex agente de policía, Brian Albert. Según Karen llevó a John al lugar con su todoterreno sobre la 045, lo dejó y se volvió a la casa de donde se alojaba. Sobre las 4:50 de la mañana, viendo que John no había vuelto, llamó a las amigas para intentar localizarlo. Así Carrie Roberts, Jan McCabe y ella salieron en coche. En esos momentos nevaba y la temperatura era de 10 grados bajo cero. Poco después de las 6, la Jan McCabe llama al 911, han encontrado a John en el jardín delantero de la casa de Brian Albert junto a una boca de incendios y enterrado en la nieve. Poco después llegaron los agentes Saraf y Mullaney. El agente Saraf llegó primero y vio 3 mujeres que le hacían señas a la altura del número 34 de Fairview. 2 de ellas estaban haciendo la RCP, después de comprobar que no respiraba fue a coger el desfibrilador, momento que llegaron los paramédicos. Fue trasladado al hospital Good Samaritan donde a las 7:59 fue declarado muerto por el Dr. Justin Rice. Según la autopsia hecha el 31 de enero de 2022 por la doctora Irene Scardi, la muerte fue ocasionada por un impacto contundente en la cabeza e hipotermia. Después que la víctima fuese trasladada, comenzaron a buscar pruebas en el lugar donde estaba la víctima. Los detectives que llegaron a la escena encontraron un vaso roto y unas gotas rojas en la nieve que parecían de sangre, que fueron recogidas junto con el vaso como evidencia. Más tarde llegaron los agentes Michael Proctor y Yuri Buchanan que empezaron a entrevistar a los testigos. La señora Jan McCabe declaró que habían estado bebiendo en un par de bares de la localidad desde las 9 hasta la 11:50 aproximadamente. Sobre las 11 llegaron la señorita Karen y la víctima y se unieron a ellos.
Según explicó, los vio de buen humor y no parecía que estuviesen peleados, el ambiente entre todos ellos era cordial. Después fueron invitados a una fiesta en casa de Nicole Albert, hermana de Jan McCabe, y su marido Brian. Mientras se dirigían al lugar intercambió algunos mensajes y llamadas con John O'Keefe, esto fue entre las 12:10 y las 12:20. Después vio llegar el Lexus SUV negro de Karen, le envió un mensaje a John, sobre las 12:31, indicándole dónde aparcar. La señora McCabe vio el Lexus en dirección donde después se encontraría el cadáver. A las 12:45 de la madrugada vio el Lexus alejarse del lugar. Después, la señora Jan McCabe relata la llamada desconsolada de la señorita Karen Reed sobre las 4:50 y cómo ésta se personó en su casa. Poco después llegó la señora Carrie Roberts, desde allí fueron a casa de John conduciendo ella el coche de Karen, la Carrie la siguió con su coche. Durante el trayecto la Jen afirma que la Karen le dijo podría haberlo atropellado, lo he atropellado. Una vez allí se dio cuenta que la luz trasera derecha del Lexus estaba rota, después siguieron buscando con el coche de la señora Carrie. Según las testigos, llegando al número 34 de Fairview, la acusada gritó que veía el cuerpo de la víctima, pero ellas aseguran que no vieron nada, ya que nevaba bastante y había poca visibilidad. Durante el interrogatorio de la pareja Albert, estos aseguraron que no vieron ni escucharon nada del exterior de la casa hasta que los despertó la señora Jan McCabe. Según el interrogatorio efectuado por los agentes Danny DiCiceo, a la señora Carrie Roberts, esta corroboró lo dicho por la otra testigo. Según la Carrie, cuando recibió la llamada de la Karen, sobre las 5 de la mañana, esta le dijo, John está muerto. Carrie, me pregunto si está muerto. Está nevando, lo ha atropellado un quitanieves. Según el testimonio de la bombera que llegó primero, observó que la víctima tenía traumas en la cara y los ojos y vómitos en la boca, también comprobó que le faltaba una zapatilla. Al preguntarle sobre la víctima a la Karen, esta dijo, lo he atropellado, lo he atropellado, lo he atropellado. Según declaraciones de la señora Karen Reed, no sabía cómo se había roto el piloto posterior de su coche. En la escena del crimen se encontraron trozos de plástico compatibles con los del piloto trasero del Lexus, en el mismo lugar se encontró una zapatilla Nike como la que le faltaba a la víctima. El 31 de enero, la doctora Irene Scordi-Bellow hizo la autopsia del señor O'Keefe. Según la misma, la víctima presentaba arañazos en el brazo derecho, tenía los ojos hinchados y morados, tenía un corte sobre el ojo derecho, un corte en el lado izquierdo de la nariz, una herida de unos 5 centímetros en la parte posterior de la cabeza, múltiples fracturas craneales y hemorragia. También tenía el páncreas hemorrágico, lo que indicaría hipotermia. Cuando llegó al hospital, su temperatura corporal era entre 27 a 28 grados centígrados. Durante su testimonio, la defensa le preguntó si la hemorragia pancreática podría estar causada por la Lucas Machine, máquina automática para efectuar la RCP, y no por hipotermia, a lo que ésta afirmó que era posible. En estas imágenes, captadas por las cámaras de la comisaría de Cantón, se ve al agente Higgins entrando sobre la 1:30 de la madrugada. Después de estar un rato en el interior, se le puede ver cogiendo algunas cosas de uno de los coches del parking. Si como sostiene la acusación, el agente O'Keefe fue atropellado entre las 0:30 y las 0:45 de la madrugada, como no vio el cadáver al salir de la casa de Brian Albert. Según la declaración del señor Loughran, él no vio nada en el jardín sobre las 2:30 de la mañana cuando pasó con su máquina por el lugar. En este video, grabado sobre las 3 por un ciudadano que pasó por el 34 de Fairview la madrugada de los hechos, se puede apreciar cómo, en el lugar donde se encontró el cuerpo no había nada a esa hora, corroborando lo declarado por el señor Loughran. A la hora de crear este video, 24 de mayo de 2025, el juicio sigue desarrollándose en la Corte Superior de Norfolk, estado de Massachusetts. La acusación sostiene los hechos relatados anteriormente. Según la defensa, todo es fruto de una conspiración policial para incriminar a su cliente. Según ellos, O'Keefe fue atacado por más de una persona y el perro de la familia en el interior de la casa del 34 de Fairview Road, trasladando después el cuerpo al jardín donde se encontró más tarde. Un registro forense del teléfono de Jan McCabe reveló una búsqueda en Google de la frase, "How long to die in cold?", ¿cuánto tiempo se tarda en morir en el frío?, horas antes de que Reed llamara a Jan McCabe. Por otra parte, la fiscalía encontró agujeros en esta teoría, presentando pruebas en contra. La fiscalía tiene razones para querer los datos del teléfono de Reed, requisado por la policía tiempo después de los hechos, a lo que se niega la defensa, alegando que contiene información sensible entre la acusada y sus abogados defensores.
Estos datos podrían explicar la llegada de Karen al bar Waterfall a las 5:11 de la madrugada, alejándose a las 5:15 y dirigiéndose a Fairview Road antes de llegar a casa de Jan McCabe. Por otra parte, según la fiscalía, las cámaras de la casa de O'Keefe registran 15 sucesos entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, pero no hay ningún video de la llegada de Reed a casa aquella noche. Y hasta aquí este caso. Si os ha gustado, ya sabéis, pulgar arriba, compartid y suscribiros. Hasta el próximo video.